nuestro estudio de las cartas de Pablo. Habíamos terminado el año estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. Y ahora vamos a continuar con la segunda, porque hay que saber qué tanto se decía Pablo con los tesalonicenses, que hasta 2 cartas les mandó, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a estar viendo a partir de este domingo. Cuando usted tiene una duda, cuando usted tiene una pregunta que hacer al pastor, a alguien que usted dice, no, este hermano es muy ducho en estos temas, pues un WhatsApp funciona muy bien. Usted le manda la pregunta y le contesta un mensaje. O por ahí por Facebook le manda a usted la pregunta, o un correo electrónico, o una llamada, o ya de plano se sube al camión y va a su casa y le pregunta. Le dice, oiga hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es muy fácil. Pero en la época de Pablo, las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como están ahora. Así es que si alguien tenía una pregunta para Pablo, o se esperaba que Pablo regresara de sus viajes y pasara por donde él estaba y entonces le preguntaba, o le mandaba una carta. Y se tenía que esperar todo el tiempo que tardara en llegar la carta, envolver la respuesta, y si de la carta de lo que le contestaba el apóstol surgían más dudas, pues hay que mandar otra carta y esperar que él vuelva otra vez a contestar. Este parece ser el caso de las cartas a tesalonicenses. Vimos en la primera carta, Pablo va a contestar preguntas que los hermanos tienen con respecto a la venida de Cristo. Ellos están preocupados porque ellos creen que Cristo ya viene, pero están viendo que sus hermanos están muriendo y entonces dicen, aquí está pasando algo. Y Pablo contesta eso. Para cuando lleva esa respuesta, la primera carta a tesalonicenses, ya se están desarrollando otras dudas, otras circunstancias. Entonces le vuelven a mandar una carta, podemos imaginarlo así, a Pablo diciéndole, oye Pablo, fíjate que está pasando esto. Y entonces Pablo tiene que contestar la segunda carta. Y eso es lo que está pasando. Ahora, estas 2 cartas son muy parecidas en cuanto al tema. Las 2 cartas, el tema central es la segunda venida del Señor. Parece ser que ese es el problema, esa es la preocupación de los hermanos en Tesalónica. Ellos quieren saber qué va a pasar cuando el Señor venga. Y ese es el tema que está en el centro de esas 2 cartas. La otra característica de esas 2 cartas es que son muy breves. Pablo dice lo que tiene que decir y punto, no se explaya. No es como Romanos, no es como Corintios, cartas muy largas. Efesios es una carta también amplia, Gálatas. Pero estas de tesalonicenses, en su Biblia son 3 hojitas y ya. Entonces son muy breves. Y otra de las características de esta carta también es que Pablo, en su introducción, en sus agradecimientos en la carta, vuelve a mencionar 3 virtudes que ya mencionó en la primera carta. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 virtudes que Pablo menciona en la primera carta, capítulo 1? Fe, esperanza y amor. Exacto, las 3 virtudes que van a aparecer siempre juntas, o casi siempre. La diferencia con 2 Tesalonicenses, ¿sabe cuál es? Que Pablo menciona fe, menciona amor, pero no menciona esperanza. Y me parece que lo hace de una manera intencional. No menciona esperanza porque creo que es el tema que va a desarrollar en toda la carta. Va a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo y en su regreso. Así es que vaya conmigo al primer capítulo entonces de 2 a los tesalonicenses. La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer todo el capítulo. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2. Quienes tengamos Nueva Versión Internacional, leemos Nueva Versión Internacional, versículo 1. Quienes tengan Reina Valera, leen en Reina Valera, versículo 2. Y así nos vamos turnando hasta que al que le toque leer el versículo 12, pues ese lo lee. ¿Sale? Muy bien, leemos los que tenemos en NBI. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más en cada uno de ustedes y sigue abundando en amor hacia los otros.
Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Amén. Dios Todopoderoso, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacemos, hermanos, si estamos siendo tratados injustamente? ¿Qué podemos hacer si alguien nos está molestando, si alguien nos está haciendo sufrir por causa de nuestra fe? ¿Qué hacemos, hermanos, si estamos enfrentando problemas, calamidades, señalamientos por el hecho de ser cristianos? ¿Qué pasa si usted está siendo perseguido por ser cristiano? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Ahora, quiero aclarar aquí. ¿Qué pasa si usted está siendo perseguido por ser cristiano? Porque si usted llega y me dice, oye Rafa, lo que pasa es que hay una gente que me está persiguiendo, a mí me persiguen y donde quiera que voy, va atrás de mí, me dice cosas. Y yo le pregunto, ¿quién es? Y usted me dice, es un cobrador. Bueno, eso no es sufrir por ser cristiano. De hecho, eso es sufrir por ser muy mal cristiano. Porque usted y yo deberíamos estar pagando nuestras deudas puntualmente. Entonces no estoy hablando de ese tipo de persecución, no estoy hablando de esos problemas en los que usted se ha metido por usted, por su culpa, por su gran culpa. No, estoy hablando cuando por el hecho de ser cristiano, usted enfrenta situaciones difíciles, complicadas, persecución, señalamiento. ¿Cómo podemos vivir y cómo podemos enfrentar una situación como esta? En esta semana se nos decía un grupo de hermanos de la etnia Huichol, en Jalisco, fueron llevados ahí ante las autoridades tradicionales del pueblo y fueron confrontados. ¿Creen en las cosas que nosotros creemos o no? Ellos dijeron, creemos en Cristo. Y ahí mismo los tomaron, los subieron a las camionetas, los sacaron del pueblo, los llevaron a los límites del pueblo y en medio de la nada, ahí los dejaron. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Y en diferentes lugares, gente que está en estos momentos siendo presionada por el solo hecho de ser cristiano. Como iglesia, hermanos, ¿cómo debemos reaccionar ante esa situación? ¿Cuál debe ser mi postura? ¿Qué debo hacer? Parece que ese es el tema de Pablo en esta introducción de su carta. Otra de las diferencias en esta introducción o en esta carta con la primera es que aquí Pablo va a ser muy directo, va a hablar de manera muy directa respecto de la persecución. En la otra carta dice que sí sufrieron y muchas cosas, pero aquí les dice, ustedes hermanos están sufriendo. ¿Cómo reaccionamos en eso? ¿Qué hacemos? Cuando clamamos justicia, cuando le pedimos al Señor que por favor intervenga, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿De dónde nace nuestra esperanza? Pablo nos quiere decir algo en este primer capítulo. Él quiere decirnos lo siguiente, que cuando tú y yo estamos siendo perseguidos, cuando estamos teniendo problemas, cuando alguien nos está señalando, cuando alguien nos quiere hacer y nos está haciendo la vida de cuadritos por el hecho de ser cristianos, Pablo dice, la justicia de Dios es tu esperanza. Eso es lo que quiere Pablo enseñar. Que la justicia de Dios es tu esperanza. Ahora, quiero decirlo de una vez. ¿Qué es esperanza? Para usted, ¿qué es tener esperanza?
¿O qué es ser una persona con esperanza? A ver, así con voz alta para que yo escuche. Que está esperando que pase algo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? La esperanza es la confirmación de una promesa. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Fe. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es esperanza? Estar confiado en algo que va a suceder. ¿Cuántos de los que están aquí se saben el mito de Pandora? O de la caja de Pandora. ¿Cuántos han escuchado ese mito? Se los voy a contar rápidamente porque tiene que ver, creo yo, un poco con lo que vamos a hablar aquí. En la mitología griega, los dioses, dicen los griegos, querían castigar a la humanidad por algo que había pasado. Hay otro mito antes de ese mito, así es que... pero algo pasó. Ahora hay que castigar a la humanidad. Ellos agarran y envían una... Bueno, nosotros decimos caja, pero no era una caja, seguramente era una ánfora, ¿no? De esas griegas de doble asa, así, grandotas, largas. Tapada, y se le entregan a una chica llamada Pandora. Y le dicen a Pandora, no vayas a abrir esta ánfora. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien nos dice que no hagamos algo? Lo hacemos. Entonces esta muchacha estaba ahí haciendo el quehacer, estaba ahí limpiando, le echaba un ojo a la ánfora y no me dijeron que no la abriera. Y seguía y me dijeron que no la abriera y finalmente le ganó la curiosidad y abrió el ánfora. En medio del ánfora, dice la leyenda, estaban contenidos todos los males de la humanidad. Enfermedades, vicios, todo venía ahí, porque era un castigo. Cuando ella destapa eso, todos los males de la humanidad salen. Y ella se da cuenta y va rápidamente y ¡pum!, la quiere tapar. ¿Sabe qué quedó dentro del ánfora? La esperanza. Dentro del ánfora quedó la esperanza. Y por eso dicen, muchos interpretan, y por eso es que hay mucha esperanza en el mundo, porque está en el ánfora. La verdad es que yo digo que si venía dentro del ánfora donde estaban los males de la humanidad, entonces la esperanza es un mal. Pero si pensamos que la esperanza es un bien, y decimos que los males entraron al mundo porque se salieron del ánfora, pero el ánfora no salió, sino que está tapada ahí, entonces no tenemos esperanza. Entonces lo que nosotros creemos que es esperanza, no es esperanza, porque quedó encerrada. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Yo pienso que la esperanza es un mal, hermanos, cuando nos quedamos en alguna de las definiciones que ustedes me dieron. Esperanza es esperar que suceda algo. Pero solamente me cruzo de brazos, me siento en el sillón y digo, Señor, sé que tú vas a proveer para mis necesidades. Tengo esperanza. Y me quedo sentado. Esa esperanza es mala, es dañina, porque no invita a la acción. Es más, fomenta la irresponsabilidad. Yo espero que Dios haga algo, entonces yo aquí me espero y ahora, Señor, tienes que hacer algo, porque tengo esperanza. Pero en el texto vamos a ver que la esperanza de la que está hablando Pablo es una esperanza activa, es una esperanza que hace, porque espera. Espera que suceda algo, pero también hace. Eso es lo que vamos a ver. La justicia de Dios, nuestra esperanza. ¿Cómo empieza Pablo entonces? Primera enseñanza. Pablo dice que debemos arrancar de un presupuesto para que la justicia de Dios sea una esperanza. ¿Y sabe cuál es ese presupuesto? El hecho de que usted y yo tenemos una posición especial delante de Dios. De ahí partimos. Vea usted cómo empieza Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en la Nueva Versión dice, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Reina Valera dice, en Dios y en Cristo. Es la misma idea. La iglesia está en Dios. O como dice en NBI, unida. Y este es el primer punto. Cuando usted y yo estamos sufriendo, hermanos, cuando alguien nos hace fuchi porque somos cristianos, cuando alguien no nos puede ver porque dice que usted puro de la Biblia habla, yo espero que digan que usted puro de la Biblia habla. Cuando nadie se quiere acercar con usted porque cualquier cosa, todo es Dios. ¿Sí? Alguien le ha dicho así, ay, contigo nada más, ya ni quiero hablar porque puro Dios.
Cuando alguien ya no se quiere llevar con usted porque es cristiano, cuando alguien le persigue, cuando en su trabajo le empiezan a hacer maldades, porque es el diferente, el cristiano de la clase. Dice Pablo, acuérdate de una cosa, tu posición en Dios. ¿A quién estás unido? A Cristo. Estoy unido a Dios. Dice Pablo, bueno, pues, entonces, cuando enfrentes eso, debes ver esos problemas desde esa perspectiva. Me están haciendo algo, pero me están haciendo algo porque estoy unido a Dios. Es decir, es la reacción, es el hecho de que la gente ve en mí algo diferente. ¿Y qué ve en mí? Mi relación con Dios. Por eso cuando alguien nos está, todo lo que ya dije, para no volverlo a repetir, cuando alguien nos está molestando la vida porque somos cristianos, acuérdese de esto. ¿Cuál es su posición delante de Dios? Soy su hijo, soy su hija. Y ese es el criterio que debe gobernar mi reacción ante esa situación. Es decir, en medio de esas circunstancias, yo no debo preocuparme por ganar la discusión. Sí, de repente llega gente, ¿no?, que le dice a usted, ahorita me plantearon un problema teológico profundo hace un momento, un niño. Me preguntó, hermano, ¿es verdad que es pecado irle a la América? Eso es un problema teológico profundo. Pero cuando alguien viene haciéndote preguntas, porque nada más quieren agarrarte ahí en esa curva para hacerte caer en contradicciones o que tú dudes. Mira, tu posición en Cristo debe ayudarte a saber que tu misión no es ganar la discusión. No es salir ganador del debate. Cuando alguien te hace algo, tu posición en Cristo, estar unido a Dios, debe recordarte que tu reacción no debe ser tomar venganza, porque tú estás unido a Cristo. Es decir, debes mostrar de manera diferente algo que Él está haciendo en tu vida. Mire cómo dice Pablo, que el Dios y Padre, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Por eso es importante recordar quién eres tú en Cristo, su hijo. Sí, entonces espera que Dios te conceda gracia y te dé paz en medio de esa situación difícil. Recuérdalo siempre. En medio de las adversidades de la vida y de los sufrimientos, por causa de la fe, la justicia de Dios es nuestra esperanza. Pero eso tiene una base, nuestra relación con Dios. La pregunta aquí sería, ¿cómo está tu relación con Él? Esa es la pregunta. Pablo sigue adelante su carta y de los versículos 3 al 6, él nos dice que la justicia de Dios es nuestra esperanza y por lo tanto debemos seguir creciendo en Dios. Debemos seguir creciendo en Dios. Mire, versículos 3 al 5. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. 4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. 5. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por lo tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. En casi todas las cartas del apóstol Pablo siempre inicia con una acción de gracias por la vida de sus lectores. En esta sección nuevamente vuelve a hablar del amor y de la fe de los tesalonicenses, pero ya no menciona la esperanza. Sin embargo, en el texto va a desarrollar la vida de los tesalonicenses como una vida de esperanza. ¿Sabe dónde está puesta la esperanza de los tesalonicenses? En Dios. Están esperando su regreso y están esperando el juicio de Dios. Este regreso de Dios y este juicio hace que ellos tengan esperanza. Y como tienen esperanza del momento en el que el Señor va a venir,
no se quedan pasivos, no se derrumban. No, están activos. Por eso Pablo dice, su fe se acrecienta y su amor abunda. Porque esperar en Dios, esperar el hecho de que el Señor un día volverá, debe llevarnos a la actividad, debe llevarnos a la acción. Y eso es lo que está haciendo aquí este grupo de creyentes. Ellos están viviendo, según el versículo 4, en medio de una persecución y sufrimiento, y sin embargo, su fe se acrecienta. Ellos están siendo perseguidos, sin embargo, su amor abunda. Porque cuando tienes esperanza, tu espera es una espera activa. Creo que ya conté esta ilustración alguna vez, pero voy a decirla de nuevo. Dijo Pablo que él no le molestaba repetir las cosas. Que ilustra lo que es una esperanza o una espera activa. Mire, un gato. Está el gato ahí, en el patio, y ahí está el hoyo del ratón. El gato sabe que ahí está un hoyo de un ratón, y hay un ratón adentro. El ratón sabe que afuera hay un gato. El gato sabe que el ratón sabe, y el ratón sabe que el gato sabe. Y ahí está. El gato entonces sabe la longitud de su salto, la fuerza con la que va a caer, y toma una postura y una posición estratégica, y ahí está. No se mueve. Ni un bigote mueve. El ratón se asoma. Pero no saca la cabeza, solo se asoma. Y se vuelve a meter. El gato no se mueve. El ratón saca los bigotes y la trompa y se vuelve a meter. El gato no se mueve. El ratón saca la cabeza, mira al gato. El gato ve al ratón, pero el gato no se mueve. El ratón, ya un poco más confiado, saca todo el cuerpo. Mira al gato y se vuelve a meter y el gato no se mueve. El ratón dice, este gato no va a hacer nada. Y entonces sale todo. Y en ese momento, el gato le cae encima y se come al ratón. Eso es tener esperanza. Sí es esperar. Sí es decir, algo va a suceder, algo va a pasar, Dios va a hacer algo. Pero estar pendiente en el momento en que te toque actuar, dar el salto, como el gato. Cuando te toque dar pasos de fe, por la esperanza que tienes, das pasos de fe. Cuando te toque hacer acciones de amor, por la esperanza que tienes, das acciones de amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, su fe crece, su amor abunda. Su conclusión, esto muestra que el juicio de Dios es justo. Dios es justo al llamarlos ustedes hijos, porque su vida refleja eso precisamente, que son hijos de Dios. Yo cuando leía el versículo 5, yo no entendí mucho. Porque dice Pablo, esto, o sea, el sufrimiento y la persecución, y al mismo tiempo la fe y el amor de los tesalonicenses, demostraba que el juicio de Dios era justo y que Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo, dice Pablo. La idea, hermanos, es que en medio del sufrimiento y de la persecución, nosotros seguimos creciendo en fe y en amor. Y esto muestra que Dios es justo. Porque aquel que obra de acuerdo a lo que Dios lo ha llamado, hace que Dios sea justo. Si Dios me ha llamado que soy su hijo y yo obro así, pues Dios es justo. Y aquel que obra de una manera equivocada y que Dios no reconoce como su hijo, y Dios lo trata así, es parte de la justicia de Dios y va a abundar eso más adelante. Así es que voy a dejarlo hasta ahí. Entonces, la justicia de Dios es nuestra esperanza, hermanos, para crecer. Crezca en fe, crezca en amor, independientemente de lo que esté sucediendo. Que su esperanza, que su fe sea una fe activa. No se trata de que usted y yo nos sentemos en el sillón, ahí en la sala de nuestras casas, esperando que Dios haga algo. Esperemos que Él haga algo, definitivamente. Pero cuando nos toque actuar, actuemos. El sufrimiento,
la dificultad que Dios permite en nuestras vidas, tienen el motivo o tienen el propósito también de hacernos crecer. Porque si el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas no tuviera un propósito, entonces Dios no sería justo. Porque nos estaría dejando sufrir sin propósito. Pero por cuanto tiene un propósito y al mismo tiempo ese sufrimiento me está haciendo crecer, entonces Dios es justo, porque está permitiendo algo que es para mi beneficio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto muestra que en medio del sufrimiento ustedes sigan creciendo, muestra que Dios es justo. Aún no se ha metido con el hecho de que va a hacer justicia, pero él es el asunto que va a decir más adelante. En esta época, hermanos, no es popular el sufrimiento. De hecho, huimos de él. Pero cuando recordamos que estamos sufriendo por causa de Cristo y pensamos y creemos que Él es justo, entonces en nuestro interior crece la esperanza. Un día Dios juzgará nuestro sufrimiento. Mientras tanto, nuestra fe debe crecer y debe exteriorizarse en actos de amor. Cuando en medio del sufrimiento y la persecución somos capaces de amar a quienes nos persiguen, esto demuestra nuestra fe, pero también demuestra en quién tenemos puesta nuestra esperanza. ¿Qué debemos hacer cuando estamos sufriendo? Seguir creciendo en fe y en amor. La justicia de Dios es nuestra esperanza también, hermanos, para perseverar en Dios. Para perseverar en Dios. Versículos 6 al 10. Vean cómo dice: Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Amén. ¿Sí, verdad? Le dieron ganas de decir amén, ¿verdad? Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Amén. También les dio ganas de decir amén, ¿verdad? Pero luego dice: esto sucederá cuando el Señor se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Y usted dice: hasta entonces, yo quiero ya. O sea, ya ese que me está haciendo sufrir, ya quiero verlo sufrir. Y yo que estoy sufriendo, pues ya, que se me dé mi recompensa. Pero dice Pablo, Dios hará todo eso cuando el Señor vuelva. Esa parte no nos gustó, ¿verdad? 8, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Pablo dice: hermanos que están sufriendo, Dios es justo. Y un día Él dará el pago a aquel que te hace sufrir. Dios es justo. Y tú que estás sufriendo, un día Dios consolará y, como dice Apocalipsis, enjugará toda lágrima que tú hayas derramado. Porque Dios es justo. Porque Él va a actuar con justicia. Pero nosotros queremos que Dios intervenga ahora. Nosotros queremos que Dios haga algo ahora. Cuando alguien nos trata con injusticia, nosotros queremos la venganza ya. Pero la venganza es del Señor. Y Él es quien hará justicia. Ahora, ¿cómo debemos tomar el hecho de saber que Dios va a hacer justicia sobre los que nos hacen la vida de cuadritos? Si yo le digo: hermano, no se preocupe, esa persona que le hace sufrir, Dios la va a castigar, ¿realmente podemos decir amén? No, hermano. Pensar en el juicio de Dios debe mover nuestro corazón a misericordia. Yo he escuchado hermanos que dicen: no, déjalo, se ha metido con un ungido del Señor. Y el Señor dice: no te metas con mi ungido. Yo he escuchado gente que dice: no, tú no sabes, Dios me ama y me cuida como a la leña de sus ojos, ni te metas conmigo porque no sabes cómo te va a ir. Y parece que gozan el hecho de que un día Dios, como dice Pablo, va a castigar al que ha hecho sufrir a su pueblo. ¿Sabe qué? No. Usted y yo no podemos, bajo ninguna circunstancia, sentir gozo por el hecho de que Dios un día vaya a castigar a aquel que incluso nos ha hecho
No podemos. Mire, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9, hermanos? Léanlo, por favor. ¿Qué es eso? Castigo. ¿Pero qué es? ¿Qué está describiendo Pablo ahí? En una palabra. ¿Qué describe Pablo en ese versículo? Sí, pero ¿qué? Eso que está describiendo, ¿qué es? ¿Cómo lo llamamos? El infierno. Está describiendo el infierno, excluidos de la presencia del Señor. Eso es el infierno. Por eso, cuando una persona nos hace sufrir, cuando una persona es mala con nosotros, aun cuando nuestra esperanza es la justicia de Dios, no podemos hallar gozo en eso. Porque esa persona está yendo al infierno. Yo sé que usted quiere justicia, yo sé. Se le viene a la mente gente que le ha hecho sufrir, que le ha hecho daño. Y según este pasaje, Dios lo va a juzgar. Pero saber eso no nos debe llenar nuestro corazón de gozo, de soberbia, de orgullo. De decir, sí, espérate, vas a ver. Ahora te ríes de mí, pero el que ríe al último ríe mejor. No podemos. Debe movernos a misericordia. Debe movernos a perseverar en el hecho de que aún los que están haciéndonos mal y nos hacen sufrir, en su misericordia, aún ellos, tal vez, un día, creerán el Evangelio. Debe llevarnos a pensar que ellos, los que ahora nos atacan por creer en Dios, un día también creerán. No podemos, hermanos, no podemos sentirnos contentos pensando que alguien que nos hace daño un día va a estar en el infierno. Si usted siente gozo pensando que alguien que le está molestando un día va a estar en el infierno, revise su corazón. Porque tal vez usted no es cristiano. Porque no podemos sentir eso. ¿No dice Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Cómo podría entonces producir en nuestro corazón gozo saber que un día esa persona va a caer en las manos de Dios? Debe movernos a misericordia, debe movernos a decir, Señor, ten misericordia por esta persona. Dale la oportunidad de que se arrepienta, porque si no lo hace, va a sufrir. Y tú y yo no podemos gozarnos en eso, bajo ninguna circunstancia. Ya mencioné a nuestros hermanos de la etnia Huichol. ¿Cómo oramos? Que el Señor castigue a esos malvados que los sacaron de su pueblo, que les quitaron sus cosas, que solamente con lo que llevaban puestos los fueron a dejar ahí en medio de la nada, a hombres, mujeres y niños. Debemos pedir que el Señor mande fuego sobre ese pueblo y los destruya. Así pensaba Juan y Jacobo. Un día le dijeron al Señor, ¿quieres que pidamos fuego sobre ese pueblo? Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no voy a pedir eso. Por eso, hermanos, la justicia de Dios, porque es real, porque es algo que el Señor va a hacer, debe llevarnos a perseverar, hermanos, en nuestro testimonio. Debemos seguir actuando, como dijimos antes, con fe y amor. Fe y amor. ¿Cuándo? Siempre. Porque muchas veces es nuestro testimonio lo único que esa persona va a conocer para tener la oportunidad de salvarse del castigo eterno. La justicia de Dios es nuestra esperanza, hermanos, y debe motivarnos a la perseverancia. Con la persona que le hace sufrir, persevere. Persevere. Muestre fe y muestre amor. Porque si no lo hace, si esa persona, por causa de que usted deja de perseverar con ella, deja de orar por ella, deja de compartirle el Evangelio, esa persona puede ir al infierno.
Y tal vez la única esperanza de esa persona era usted. La justicia de Dios, hermanos, es nuestra esperanza. Nos da esperanza para perseverar. Y finalmente, la justicia de Dios es nuestra esperanza para entregarnos al Señor. Pablo termina diciendo esto: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia que de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Me llama la atención, porque Él antes ha dicho que el sufrimiento que ellos estaban pasando mostraban que eran dignos del reino. Y ahora dice que pues yo voy a orar pues para que vivan y sean hallados dignos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿o ya son dignos o todavía no son dignos? Porque primero les dice que ya son y después les dice que todavía no son. ¿Cuál será la verdad? Las dos son verdad. Las dos son verdad. Eso es lo que se conoce como una paradoja de la vida cristiana. En un sentido, Dios nos ha hecho dignos y nos ha limpiado y nos ha santificado y nos ha sentado en lugares celestiales. Pero en otro sentido, es nuestra responsabilidad vivir de esa manera. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, en medio de las dificultades y de la persecución y de los problemas y de aquella persona que te hace la vida difícil, recuerda una cosa: debes vivir dignamente, de acuerdo al llamamiento que Dios te hizo. Es decir, ¿cuál debe ser mi reacción a todo esto entonces? La reacción que Dios espera, lo que Él considera que yo debo hacer. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Ya lo dijimos: creer y amar. Creer y amar. El énfasis en este momento está en la vida cristiana, en la vida práctica. El Evangelio definitivamente es una persona a quien debe darse la bienvenida, Jesús. Es un mensaje que debe ser creído, pero también es una vida que debe ser vivida. En el versículo 11, Pablo dice que en su oración es porque Dios, por su poder, perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Tiene que ver con la conducta. Debe manifestarse en la conducta de cada hermano el hecho de que ellos son lo que dicen ser: cristianos. Aún en medio de la persecución. ¿Dónde debe notarse más que en ningún otro lado que eres cristiano? Ahí donde tienes problemas. Ahí donde la gente no te ama. Ahí donde te hacen la vida difícil. Ahí se debe notar que eres cristiano. Aquí sí se le nota a lo cristiano, mi hermano. Muchos de ustedes son tan espirituales que yo estoy predicando y ustedes me dicen, sí, sí. Está bien, son muy buenos cristianos. Asienten a todo lo que digo. Pero allá, hermanos, donde está el problema, donde está la situación difícil, ahí deben notarse. Ahí deben ver que eres cristiano. Y es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo otra cosa. Podemos decir entonces que en medio de las circunstancias más adversas, Dios espera de nosotros que nos comportemos a la altura de nuestro llamado. Que entre más sufrimientos enfrentemos, más nos entreguemos al Señor, que es el que nos fortalece con su gracia para vivir de la manera en que a Él le agrada. Uno de los graves problemas, hermanos, de convivir con la maldad y la injusticia es que se contagia. Se contagia. Y a veces tú, como todos te hacen maldades, entonces tú le empiezas a hacer maldades. Como te insultan, pues entonces tú los insultas. Y como te dicen no sé qué, pues tú también les dices lo mismo. Pero dice Pablo, no, hermanos, vivan como es digno de su llamado en medio de esa circunstancia. Respondan a Dios de acuerdo a las expectativas que se tiene de ustedes. De esa manera, con fe y amor. Con fe y amor. Yo no sé, hermanos, cuál sea la circunstancia difícil que puedas estar pasando.
Tal vez en tu vida hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas personas que te hacen la vida imposible porque eres cristiano. En medio de eso, de ese sufrimiento, de esas circunstancias complicadas, la justicia de Dios es nuestra esperanza. Porque sabemos que estamos unidos a Él. Porque esa justicia de Dios debe llevarnos al crecimiento en amor y fe, a perseverar, a esperar su manifestación, a vivir dignamente, de acuerdo al llamado que Él nos ha hecho. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, yo te doy gracias por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Y muchos de nosotros tal vez, Dios, estamos pasando por situaciones complicadas, difíciles, y no sabemos qué hacer. Permite que miremos tu justicia, Señor, como una fuente de esperanza. Sabemos que tú eres justo y que no nos harás sufrir más allá de lo que podemos soportar.